Somos la Iglesia Cristiana Vida y te invitamos a conocernos. La Iglesia Cristiana Vida es una corporación religiosa instituida para llevar a cabo sus propósitos específicos y principales, como son: propagar los principios religiosos adoptados en base a las Sagradas Escrituras. Cuenta con personería jurídica especial reconocido mediante Resolución 0213 del 9 de febrero de 2022. La oficina principal de la corporación estará localizada en la carrera 52, número 2577 del barrio El Cerro. La iglesia también puede mantener oficinas en otros lugares dentro y fuera de Colombia. Significado del nombre de la iglesia. Se denomina vida por el postulado de nuestro Señor Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Las letras que conforman la palabra vida definen los valores. Verdad. Profesamos el conocimiento de la verdad a través de la palabra. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31-32. Intimidad e integridad. Nuestro cometido principal es crecer en la intimidad con el Padre a través de Cristo y en su Santo Espíritu. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 10:22. Devoción. Sentimos respeto y amor por nuestro Padre y dedicamos nuestra vida a Él. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Salmo 27:4. Amor. Creemos que el amor es la esencia misma de Dios y buscamos vivirlo. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Estos son los elementos base de nuestra doctrina. Creemos en la Trinidad. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16-17. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Lucas 10:21. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Segunda de Corintios 1:21-22. Creemos en Dios como nuestro Padre. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 51:13. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre,
porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Creemos en Él como el Creador. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Hebreos 3:4. Creemos en su amor. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado para ser el consumador del plan de redención de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Creemos que en Cristo Jesús somos reconciliados con Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Libres, sanos y salvos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:37. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10:8. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Creemos que Cristo volverá por su iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este glorioso manifiesto, nuestro Señor hace frente a todas y a cada una de las necesidades de su pueblo, a saber, del cuerpo, del alma y del espíritu. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, quien nos bautiza, habita en el cristiano, enseña, recuerda la palabra, da poder y da los dones a la Iglesia. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:19 al 20. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3 y 4. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12:1.
Creemos en la doctrina de la redención del pecado. Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. ¿No sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia? Romanos 6:16. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Creemos en la doctrina de la salvación con fundamento bíblico. La salvación, soteriología, no es simplemente ir al cielo. Es la liberación del ser humano del pecado y sus consecuencias, muerte espiritual y separación de Dios, y la restauración de la comunión con el Creador. Se define por 3 tiempos teológicos. Justificación, pasado. Fuimos salvos de la pena del pecado en el momento de creer. Es un acto legal de Dios donde nos declara justos por los méritos de Cristo. Santificación, presente. Estamos siendo salvos del poder del pecado día a día mediante el Espíritu Santo. Glorificación, futuro. Seremos salvos de la presencia del pecado cuando estemos con Él. Fundamento bíblico de la salvación por gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En la posibilidad de apostasía. La salvación se recibe por fe, y si la fe se abandona voluntaria y persistentemente, la salvación se pierde. Dios no fuerza a nadie a quedarse contra su voluntad. Los textos bíblicos fundamentales de la advertencia. Advertencia sobre caer y apostatar. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 10:26-27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La necesidad de perseverar. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Colosenses 1:22-23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. La metáfora de la rama cortada y el libro de la vida. Juan 15:2-6. El que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Apocalipsis 3:5. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, lo que implica la posibilidad de ser borrado. Primera de Corintios 9:27. Pablo dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Practicamos los diezmos y ofrendas como principio del reino. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 10 al 12. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. Practicamos el bautismo y la cena del Señor como ordenanzas. La cena la damos abierta bajo responsabilidad. Hay dos ordenanzas de especial significado que nuestro Señor nos ha mandado a observar. Ellas son el bautismo y la cena del Señor. Ninguna de las dos tiene mérito salvífico, ni es impartida gracia alguna al que recibe las aguas del bautismo, ni el pan y la copa de la cena del Señor. Estas ordenanzas no son medios de gracia especial, sino medios especiales de gracia, y recursos poderosos para la fe de los creyentes que participan de ellos. El bautismo. Todos los adultos que profesan ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo pueden ser candidatos idóneos para bautizarse. Hechos 2:38. Dado que el bautismo es la puerta ordenada por Dios para entrar a la comunidad visible de su pueblo, recibiremos como miembros regulares de la Iglesia únicamente a aquellos que hayan sido bautizados a la manera bíblica. Hechos 8:38 al 39. Colosenses 2:12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La cena del Señor. Mientras el bautismo es la ordenanza inicial y única a través de la cual se pasa a formar parte de la Iglesia visible, la cena del Señor, en cambio, deberá ser celebrada frecuentemente por la asamblea. Aun cuando esta es una ordenanza santa que debemos observar con solemnidad y dignidad, el pan y la copa de la cena del Señor solamente son símbolos del cuerpo partido y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor será celebrada por la Iglesia bajo circunstancias normales el primer día del Señor de cada mes. El verso lema de nuestra Iglesia es Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Iglesia Cristiana Vida adopta como emblema distintivo un sello que integra simbolismo bíblico y teológico, representando los pilares de nuestra fe y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En el centro del emblema, la letra mayúscula V se erige prominente, representando el nombre de nuestra Iglesia, Vida, y simultáneamente evocando la victoria y la vitalidad que encontramos en Cristo. Esta V resplandece con un tono dorado, simbolizando la divinidad, la realeza, el valor inestimable de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. La V está encapsulada dentro de un círculo rojo brillante, el cual simboliza la eternidad de Dios, su amor inquebrantable y la sangre redentora de Jesucristo que nos ofrece salvación y perdón. Por debajo de este círculo central emerge un libro abierto en tonalidades púrpura, representando la Biblia, la inmutable palabra de Dios. Este libro es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe y vida, la fuente de toda verdad revelada y el manual para la vida abundante que Jesús ofrece. Simboliza la autoridad escritural y la necesidad de basar nuestras vidas en sus enseñanzas. Su color, púrpura,
es un anuncio de Cristo como Rey venidero. Flanqueando la base de la V y elevándose desde el libro abierto, se encuentran dos manos en gesto de entrega o recepción, con un matiz azul celestial. Estas manos simbolizan la humanidad y nuestra relación con lo divino, la recepción de las bendiciones y el poder del Espíritu Santo, la sanidad que proviene de arriba y la oración de intercesión. Representan la entrega total a Dios y la disposición a recibir su gracia y su guía. Su color, azul, representa la sanidad divina. En la parte inferior del emblema, el nombre Vida Iglesia Cristiana establece claramente nuestra identidad. Este sello, por tanto, no es solo una marca, sino una declaración visual de nuestra fe en Jesucristo, la fuente de vida eterna, sanidad, poder y nuestra esperanza futura. Nuestra misión es cumplir la gran comisión a través de la evangelización y el discipulado integral, enfocados en una comunión profunda con el Padre. Nuestra visión. Nos proyectamos como una iglesia de impacto transformador, en base a nuestra experiencia personal con Cristo y la demostración de poder de su Espíritu Santo. Trabajamos para servir a la comunidad expandiendo el reino de Dios en la tierra. Este es nuestro credo. 1. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como la inerrante, completa y única palabra de Dios, la cual es la autoridad final e infalible para la fe, la doctrina y la vida. 2. Creemos en un solo Dios eternamente existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo coiguales en poder y gloria. 3. Creemos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y que su ministerio es la plenitud de la salvación para toda la humanidad, manifestado en 4 aspectos esenciales. Es Salvador, sanador, bautiza con su Espíritu Santo y viene pronto. 4. Creemos en la operación continua de los dones y los frutos del Espíritu Santo en la Iglesia hoy, y que es la voluntad de Dios que los creyentes vivan una vida de santificación progresiva y anden diariamente llenos del Espíritu. Nuestro escudo y nuestra bandera resumen visualmente los pilares inquebrantables de nuestra fe y la naturaleza multifacética de Jesucristo, nuestra esperanza y fundamento. Estos emblemas no son solo distintivos, sino una declaración teológica y un llamado a la misión. Se soporta el concepto doctrinal en figuras y colores que simbolizan el papel de Cristo para la Iglesia. Rojo con la cruz. El color rojo vibrante simboliza la sangre sacrificial de Jesucristo, derramada para la expiación de los pecados de la humanidad. La silueta de una cruz de madera, imperfecta y rústica, nos recuerda la realidad terrenal del sufrimiento de Cristo y la profunda humanidad de su sacrificio, que nos reconcilia con Dios y nos ofrece salvación. Esto proclama a Jesús como nuestro Salvador. Azul Rey con la copa. El azul rey representa la divinidad, la fidelidad y la realeza de Cristo. La copa, un símbolo de la Santa Cena, alude al nuevo pacto en su sangre, a la comunión con Dios y a la provisión divina. Más allá de la comunión, esta copa también evoca el poder sanador que fluye de Cristo, liberando de toda enfermedad y dolencia. Aquí se declara a Jesús como nuestro sanador en el Espíritu Santo. Dorado con la paloma. El color dorado resplandeciente denota la gloria, el poder y la presencia del Espíritu Santo. La silueta de la paloma, un símbolo universal del Espíritu Santo de Dios, representa el bautismo en el Espíritu Santo, el derramamiento de poder divino que capacita a los creyentes para testificar y vivir una vida plena en Cristo, manifestando sus dones. Aquí se identifica a Jesús como nuestro bautizador en el Espíritu Santo.
Púrpura con el cetro de rey. El púrpura, color de la realeza y la soberanía, junto con la silueta de un cetro de rey, proclama a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Anticipa su segunda venida gloriosa, cuando establecerá su reino eterno y gobernará con justicia y paz. Aquí se presenta a Jesús como el Rey que viene. El accionar de nuestra congregación está direccionado por tres grandes grupos: alcance, consolidación y adoración. A. Ministerio de alcance. Como su nombre lo indica, es el ente de la Iglesia encargado de accionar el ministerio evangelístico y tiene tres subdivisiones: evangelismo, equipo encargado de direccionar acciones evangelísticas en la comunidad; comunicación, equipo encargado de todos los temas audiovisuales de la Iglesia, tanto internos o del culto diario, pantalla, sonido y transmisión, como externos, videos promocionales, comunicados, etc. Visitación, equipo encargado de dirigir los programas de visitación a recién convertidos y miembros de la Iglesia. B. Ministerio de consolidación. Es el encargado de dirigir y gestionar todas las acciones formativas, trámites y solicitudes de materiales para la formación de los diferentes grupos de la Iglesia, recién convertidos, jóvenes, mujeres valientes y hombres de reino, y cualquier otra población definida en juntas de la Iglesia o direccionada por los pastores generales. Consejeros, personas capacitadas para aconsejar a miembros de la congregación o personas de la comunidad que lo requieran. Se clasifican en tres categorías: de parejas, juveniles y generales. Típicamente, este equipo será integrado por los líderes de cada grupo del Ministerio de Consolidación, discipulado, ministerio infantil, jóvenes, mujeres valientes y hombres de reino, y el equipo de ancianos y pastores, pero podrá ser integrado por personas designadas por los pastores generales. C. Ministerio de adoración. Se encarga de dirigir las actividades planeadas y requerimientos en las áreas de intercesión, alabanza y danza. A su cargo están estas tres áreas de la Iglesia: equipo de oración o intercesión, encargado de liderar la oración e intercesión congregacional. También lidera la programación de ayunos y vigilias. Equipo de alabanza, encargado de la planeación y administración de la alabanza, así como la formación de sus integrantes, a cargo del líder. Deben planearse de tal manera que exista representación del equipo en todas las actividades de la Iglesia. Equipo de danza. A su cargo está la administración espiritual en todos los eventos de la Iglesia. Deben planearse de tal manera que exista representación del equipo en todas las actividades. Nuestra organización por grupos es así. 1. Mujeres valientes y hombres de reino, quienes celebran las reuniones de la Iglesia los días martes de 7 p.m. a 8 p.m. Es importante resaltar que estas reuniones son para toda la congregación, pero son lideradas de manera alternada por cada grupo. 2. Niños del reino, quienes reciben su formación en las escuelas dominicales. 3. Ministerio juvenil, que se reúne los días sábados de 7 p.m. a 8 p.m. Estas reuniones son de foco juvenil, pero la invitación a la congregación es apoyarlas, dando prelación a la participación de los jóvenes. 4. Los días domingo se reúne toda la congregación en las escuelas dominicales. Espera en breve más información sobre nuestra iglesia.